Hola a todos, saludos y bienvenidos al Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional, este año centrado en la era de los resultados. La verdad es que el tema se impone, dado el escenario mundial que tenemos, que hace que tengamos que tirar más que nunca a la diana, y diría yo, hoy más que nunca no solo hay que entrar en la diana, sino hay que darle al 10 de la diana para conseguir la optimización de medios. Todo un bien escaso con la que está cayendo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como dijo David Rosé, empresario y business angel americano, cualquier compañía diseñada para el éxito en el siglo XX está condenada al fracaso en el siglo XXI. La sesión de hoy, la mesa redonda de hoy, estará centrada por un equipo de expertos donde la realidad se impone. Nos hablarán que no hay ganadores ni perdedores en esta situación de crisis en la que estamos, pero más allá de la crisis, nuestros expertos en la DEO que tenemos aquí hoy con nosotros, tanto Mariela Dum de Panamá, Emeterio Barriento de México y Alexandre González de España, nos hablarán realmente de un tema importantísimo. ¿Qué oportunidades? No vamos a caer en el derrotismo, ¿no? Crisis sí, pero ¿qué oportunidades hay en momentos de crisis? ¿Qué oportunidades en los negocios tenemos hoy por hoy en nuestros países y tenemos que aferrarnos a ellos y sacarle el mejor jugo? Por tanto, no quisiera yo monopolizar la conversación en ninguno de los casos, los expertos son ellos, y daría paso a Mariela Dum. Si os parece, los tres ponentes, yo os voy efectuando una pregunta y vais contestando la misma pregunta en orden cada uno de vosotros. Mariela, septiembre del 2021, la semana que viene, recuento de daños y oportunidades. ¿Qué sectores de la economía se han visto beneficiados en este entorno, aparentemente adverso? Buenos días a todos. Un gusto estar acá con ustedes participando en este maravilloso foro. Y sí, Javier, te podría comentar, y a todos los que nos pueden estar viendo en este momento, las oportunidades definitivamente fluyen. Hay sectores que, pese a las circunstancias, han podido tener como quizás grandes oportunidades de poder seguir latente, ¿verdad?, en el negocio, porque la necesidad que se presenta en este entorno es eminente y nos vemos, como quien dice, con la gran necesidad de adquirir productos o servicios que vienen de esos sectores, como por ejemplo el farmacéutico, el tecnológico y el alimentario. Son, yo diría que tres sectores que, a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido durante este año y medio, casi, nos han dado, como quien dice, ese soporte para poder obtener de estos grandes negocios la oportunidad de poder fluir a pesar de todo. Y se convierte en grandes oportunidades porque cuando vemos el tema de cómo nosotros podemos hacerle frente a una crisis de salud, salen estos grandes negocios aportando productos o servicios que de alguna manera impactan en las necesidades del ser humano. Y esto se convierte en una súper oportunidad de crecimiento a pesar de que el entorno pareciera no estar en su mejor, vamos a decir, momento. Pero sin embargo es muy interesante ver cómo, a pesar de las circunstancias, hay negocios que pueden seguir adelante y sobreviviendo porque ofrecen productos y servicios que son de, vamos a decir, de necesidades básicas para el ser humano. Entonces, frente a esa realidad, nos damos cuenta que, si bien es cierto que la situación que estamos viviendo puede que en algún momento no sea favorable para algunos negocios, es totalmente visible como para otros sí. Y si nos enfocamos un poco en términos de la tecnología, esto ha sido un boom tecnológico donde muchas empresas, inclusive que veían a la tecnología un poco lejos de poder alcanzar ciertos servicios, ahora con esto se hizo tremendamente urgente para salvaguardar los datos que cada empresa tiene y poder, como quien dice, seguir en movimiento, salvaguardando y respaldando sus contenidos. Yo diría
que eso podría ser un mito, porque cuando yo como negocio visualizo que hay una crisis, lo importante de esto es tener claramente tu visión y ver de qué manera tú pudieses adaptarte a este nuevo sistema o adaptarte a este nuevo entorno pese a lo que está sucediendo. Entonces, ahí es donde fluye un poco la creatividad y la innovación de los negocios. ¿Y con qué perspectiva tú quieres permanecer en este mercado? Ya estamos muy conscientes de que en cualquier momento las cosas pueden cambiar. Entonces, la pregunta es si yo estoy preparada o preparado para afrontar esos cambios. Gracias, Mariela, por tu aportación y paso la palabra a Emeterio Barrientos. Por favor, Emeterio, danos tu Muchas, punto de vista en este sentido. muchas gracias. Antes que nada, un saludo a todos. Estoy muy congratulado de participar en este evento, en este foro, que creo que es muy pertinente en las circunstancias en las que nos encontramos actualmente. Como tú lo decías hace rato, Javi, yo antes que nada me gustaría poner de relieve algo que me gusta mucho y en lo que estoy convencido. Crisis significa oportunidad, o sea, ver la crisis como una oportunidad en sí misma. Es decir, pareciera que es una especie como de dicotomía, ¿no? Un juego de palabras, ¿no? Porque parece que la solución a la crisis es la propia crisis, porque genera una oportunidad, ¿no? Y efectivamente, en este año hemos visto sectores, digo, antes de entrar a los sectores, digamos, beneficiados, me gustaría hacer un pequeño repaso por los sectores que lamentablemente pues no han podido reponerse o fueron muy afectados, digo, para todos y a nivel global es muy evidente cómo ha padecido el sector turístico, los viajes, el sector marítimo, no se diga el sector automovilístico. Por ejemplo, acá en México, en 2020, el sector sufrió una caída, según datos de la OIT, aproximadamente del 20% en la producción de autopartes, con un impacto grandísimo en términos de la venta a Estados Unidos, que es nuestro principal consumidor, con afectaciones muy complejas en empleos, en flujo de efectivo, etcétera. En los viajes también aéreos, la IATA, la Asociación de Transporte Aéreo, ha manifestado que tenemos pérdidas impactantes, 252,000 millones de dólares, que constituye una disminución del 44% respecto a los ingresos ordinarios. Pero en fin, como tú lo decías, Javi, no estamos aquí para hablar de derrotas ni tampoco para irnos por estos casos que de alguna forma yo confío en que en próximas fechas se puedan recuperar, pero más bien, ¿cuáles son los sectores que han sido beneficiados o que han sabido reponerse ante esta situación muy adversa que hemos vivido? Coincido definitivamente con Mariela, yo vería fundamentalmente el e-commerce, ¿no? Y la logística, o sea, cambió nuestra forma de comprar. Nos confinaron, cerraron las tiendas, cerraron los comercios y todos aquellos que no estábamos acostumbrados a ingresar a una plataforma de compra en línea, a poner nuestros datos bancarios y hacer un pedido, lo hicimos. Y vimos que la efectividad de la compra en línea es realmente impresionante. Uno le da un teclazo hoy y mañana tiene a primera hora el producto en casa. Ya no hay necesidad de ir a la tienda, no hay necesidad de revisar los anaqueles, hay existencias y lo tenemos de cualquier mercado, ¿no? Las plataformas creo que se multiplicaron, hay unas que a lo mejor son líderes en el mercado, pero me parece que este es un sector que se desarrolló efectivamente y con mucho poder y mucho potencial. La alimentación también creo, pero en formatos novedosos, ¿no? Del tipo de takeaway o hágalo usted mismo. También los restaurantes cerraron en algún momento, pero el restaurantero se las ingenió para llevar el producto a casa de los comensales, ¿no? Compartimos nuestra cocina, pero en tu mesa, ¿no? Prepáralo, te envío yo un alimento ya precocido, ponle tu toque, ¿no? Y eso me parece que fue algo muy, muy ingenioso. El fitness también, ¿no? También todos en casa, encerrados, teníamos que hacer algo de ejercicio y de repente, pues las plataformas allí, hágalo en tu casa, conéctate, en fin, me parece que en el fondo de esto, y seguramente lo seguiremos charlando en estos comentarios que estamos haciendo, hay mucho de reinventarte, ¿no? De hacer las cosas de un modo diferente. O sea, la crisis es la ruptura de un proceso. Me encantó la frase que nos compartiste. O sea, las empresas que están diseñadas para el éxito de ayer, ya no lo tienen para mañana, ¿no? Esa fórmula del éxito ya no es una fórmula vigente. Yo creo que aquí hay que hacer una renovación total
Nada, gracias Emeterio por tus aportaciones. Sin duda la revolución digital ha hecho que potenciemos esa rebelión, que apretemos los puños, que nos pongamos el cuchillo en la boca cual buen pirata y a por ello, porque estamos en la lucha por la supervivencia, que duda cabe. Alexandra, tu turno. Sí que es verdad que hemos vivido una época que no nos la esperábamos nadie, porque es que a mí me llegan a decir hace un año y medio. De hecho, yo en marzo, antes del estado de alarma, estaba haciendo reuniones como si no pasara nada. Veíamos que teníamos la crisis o el COVID en China, pensábamos que esto no iba con nosotros, era muy lejos, pero evidentemente, como hoy en día el mundo es global, tenemos que en 10 horas estás en España o en México, donde sea. Entonces, es verdad de que en esta crisis, en España sobre todo España, que es un país donde vivimos de los servicios, del turismo, de la hostelería, los canales Horeca, hoteles, restaurantes, cafeterías, evidentemente se han hundido. El turismo, como decía Emeterio en su aportación, evidentemente ha hecho un retroceso importantísimo. Y esto sí que lo hemos sufrido, pero también es verdad de que han salido nuevas oportunidades, nuevos sectores en los cuales hemos visto de que ha habido un crecimiento exponencial. Como comentabais también aquí, la logística, ¿no? Evidentemente, pero yo también te voy a decir un tema, comentando lo que tú decías, Meterio, es que yo pienso que ya se compraba antes por Internet de la pandemia. O sea, fíjate que las nuevas generaciones, yo hablo pues de la juventud, ya no va a los grandes almacenes. Normalmente lo hacen todo por Internet, por online. O sea que de alguna manera hay generaciones, los más jóvenes, que ya no les ha cogido tan de improviso esto. Sí que es verdad que a una cierta edad esto pues han tenido muchos que ponerse las pilas. Eso es verdad. Ha habido un aumento de ventas importante a través de online y como tú decías, Emeterio, oye, la facilidad en que te recibes los productos una vez que los has pedido es casi instantáneo, con lo cual esto sí que hará que este sistema haya venido para quedarse. Eso está clarísimo. Después tenemos también, como decía Emeterio, el tema de los canales de alimentación. Piensa que en España había un aumento en la partida de agroalimentaria que ha incidido en el 3,8% del PIB en España. O sea, que decirte que ha habido un aumento importante. Yo te diría que, como comentaba Mariela, el tema de las farmacias, el tema de los sanitarios, pero es que el tema de las personas que están en los propios supermercados, oye, estos han estado todos los días de la pandemia y del estado de alarma, han estado en su sitio de trabajo. O sea que de alguna forma, desde aquí también un reconocimiento a estas personas que nos han hecho la vida mucho más fácil. Y evidentemente hay un tema que no tenemos nunca en cuenta y es que hay que cuidar al cuidador. Esto es importante, tenerlo muy en cuenta de que esas son personas que, oye, con una abnegación sanitaria, en residencias de gente mayor, en supermercados, oye, nos han hecho la vida mucho más fácil. Y yo te diría, y como también se comentaba por aquí el tema de la ciberseguridad, claro, nos encontramos, aquí hay dos temas que para mí son importantes. Hablábamos de una generación que ya es digital, estos ya están acostumbrados al tema digital, pero claro, ¿qué ocurre cuando una persona con una cierta edad le dices, oiga, usted mañana va a empezar a trabajar desde su casa? Claro, dos temas. Uno, ¿tengo un ordenador adecuado para poder someter mi trabajo desde casa? ¿O mi ordenador es de estar por casa o es viejo? Primer tema. Segundo tema, oye, yo me sé mover informáticamente, porque claro, una cosa es estar en el despacho, otra cosa es estar en casa con todos los problemas informáticos que pueden haber de falta de formación. Y entonces, evidentemente, ¿qué han hecho las empresas? Lanzar datos sensibles a la nube, con lo cual, claro, tienes que aumentar los cortafuegos y tienes que aumentar los antivirus para que esto no sean atacados. El tema de la ciberseguridad, un tema también muy importante. Y curiosamente en España también ha habido un aumento en el tema de la educación. Oye, la gente será porque, por lo que sea, o porque estaban desmotivados o porque veían que, oye, es un tema de oportunidades, pues han lanzado a hacer máster, estudios de posgrado. Ha habido un aumento en cuanto a todo esto. Y yo, ya para terminar, también digo, como comentaba Emeterio, que de las dificultades, oye, nacen las oportunidades. Y esto lo hemos visto en esta crisis y realmente esto no va a parar a partir de ahí. Gracias. ¿Vale?
Mariela, me gustaría que nos indicases, según tu impresión, tu conocimiento, ¿cuáles son las características de los líderes que han podido aprovechar la oportunidad en este medio de la crisis, ¿no? ¿Cuáles son las características de estas personas que han sacado de una adversidad una oportunidad? Claro que sí. Bueno, mira, te puedo comentar que es muy visible que una de las características que resaltan en estas personas, en estos líderes, es justamente la adaptabilidad y la flexibilidad. O sea, el cómo, a pesar de las circunstancias, buscan dentro de la crisis oportunidades para resaltar, para rescatar o para salvaguardar las empresas y los negocios. Entonces, yo te diría que pese a todo, un líder también necesitaría, y es ya como a tipo de reflexión o recomendación, la combinación de lo que hace tu hemisferio izquierdo y tu hemisferio derecho, y eso lo voy a explicar muy brevemente porque el tiempo apremia, pero cuando yo soy un líder que puedo potenciar mi hemisferio derecho, fácilmente conectar a través de la empatía con mis colaboradores, ponerme en el lugar de ellos. Pero no basta solo hacer eso, sino también poder potenciar mi parte izquierda del cerebro, y ahí más que nada es hacer esa conectividad de empatía, pero con responsabilidad en búsqueda de resultados. Entonces, cuando yo soy un líder que tengo esas dos características activadas, poder potenciar la parte humana y de relaciones y poder combinarla con los resultados, pues, ¿qué te puedo decir? Ahí es donde entonces podríamos rescatar el tema de la adaptabilidad, la flexibilidad, la recursividad que pueden tener los profesionales líderes en las empresas. Y yo diría que en estos momentos de crisis, eso es lo que resalta más a la vista de las personas, la flexibilidad, el tener la capacidad y la habilidad de adaptarse dependiendo del entorno en búsqueda de mejores oportunidades. Gracias. Emeterio, tu turno, por favor. Gracias, ¿Cuáles son las Javi, características que detectas en estas personas que han sabido sacar de la adversidad una oportunidad? Híjole, pues no lo podría decir mejor que Mariela, pero creo que lo podría decir con otra palabra, resiliencia, ¿no? Que es justamente lo que ha dicho, ¿no? Y está muy de moda el término. Yo creo que ahora que hablábamos de estos sectores, hay unos sectores a los que, vamos, no tuvieron que hacer mucho, simplemente multiplicaron sus ventas, ¿no? Pero con el mismo producto que ofrecían. Por ejemplo, decía Alexandre ahorita, los antivirus, los cortafuegos, simplemente produzcan más antivirus para vender más antivirus. No tuvieron que hacer cosa distinta. Pero otras industrias sí tuvieron que hacer cosas diferentes. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Es decir, cuáles son las características de un líder, de una empresa que se transformó a partir de esta crisis. Yo creo que también rebelarse, ¿no? Insisto con lo de la rebelión, pero recientemente he estado leyendo ahí como que hay formas de cambiar, ¿no? Puedes reformar, puedes revolucionar o puedes hacer una rebelión. Y parece que la rebelión es volver a construir casi como desde cero, ¿no? Mientras que la revolución implica a lo mejor cambiar las estructuras externas, y la reforma pareciera que nada más es pintar la fachada. O la rebelión es volver a nacer, volver a edificar, ¿no? Yo creo que estos líderes fueron resilientes y rebeldes. Esa palabra me gusta mucho, la rebelión. Yo creo que hemos hablado mucho, pero esa jamás para mí una palabra tan escueta quiso decir tanto, ¿no? Realmente es así. Gracias, Emeterio. Alexandra, tu turno. Bueno, no te repito la pregunta, ya No, yo también seré muy escueto porque Mariela lo ha dicho todo ya y Emeterio, ya no me queda nada. Ya el último tiene estos problemas siempre. Pero bueno, yo voy a aportar a la persona, de alguna manera, el colaborador, el trabajador, el líder en su puesto y la persona, el colaborador en el suyo, ha adquirido una importancia vital. Entonces, claro, fijaros que las empresas, yo diría que antes, no, quizás ya hace unos años, con la pandemia, antes de la pandemia, había una estructura piramidal en la cual el jefe estaba arriba y bueno, los demás abajo. El jefe era el que pensaba, los demás no pensaban nada. Bueno, pues ahora esta estructura piramidal que ha quedado totalmente obsoleta,
con la crisis se ha visto agrandada. Entonces, ahí estamos hablando de una estructura transversal. O sea, tiene que haber una comunicación líder, empleado de una forma directa. O sea, el líder tiene que explicar a sus empleados, claro, el hecho también de la pandemia ha hecho de que tengamos que comunicarnos a través de online, esto llegue a todos los estamentos y las fases de la propia empresa. Antes no. Antes tú te comunicabas con la persona que tenías debajo, que era un sector pequeño de la empresa, y estos pues de alguna forma se iban difuminando. Y yo voy a hacer referencia a un libro que Javier seguro que conoce, que es La Meta, que es de Eli Goldratt, que es un asesor de temas sistémicos y que de alguna manera se dedica mucho al tema de la organización de las empresas. Ahí este libro es importante, es interesante. He hecho publicidad porque seguramente no lo conoceréis, o si lo conocéis, pues es interesante, porque vemos como de una cosa con una crisis tremenda, una empresa con una crisis tremenda, pues a través de una serie de intervenciones pues llega a ser exitosa. Pues está pasando una cosa un poco parecida, ¿no? O sea, el líder de alguna manera tiene que intuir o proclamar a sus empleados de que esto es pasajero y que lo vamos a superar, y de alguna manera ellos lo tienen que creer. En el momento en que esto es así, este feedback que hay, el propio cliente, que es de alguna manera la parte final, lo va a percibir, con lo cual va a haber mucho más éxito del que hay ahora. Con lo cual, yo pienso que hay muchas oportunidades con esta pandemia y ya lo iremos viendo porque claro, ya me he pasado el minuto seguro. Bueno, pues Alexandra, gracias por tu intervención, pero de hecho ya me has empezado a contestar la siguiente pregunta y última que os iba a formular, y es que si teníais alguna herramienta de estas de cabecera desde vuestra experiencia, ¿no? Aquel librito que tenemos en la mesita de noche para releerlo en economía de guerra, ¿no? Entonces me gustaría que cada uno de vosotros, empezamos evidentemente por Mariela, nos dijese pues alguna herramienta para nuestra audiencia para poder gestionar pues en estos momentos de incertidumbre. Mira, muy interesante. Existen definitivamente muchas herramientas, pero yo particularmente me voy a enfocar en una, basado en la situación que estamos viviendo, y es utilizar el mentoring como herramienta de productividad y de acompañamiento en momentos de crisis. En estos momentos las empresas están atravesando muchísimos cambios, no solamente a nivel externo, sino también a nivel interno de las organizaciones. Y no todas las personas pueden adaptarse muy fácilmente y entender el rumbo de la organización así de la nada, cuando antes necesitaba hacer ciertos procesos y hoy me dices que esos procesos ya no son los que vamos a utilizar, sino son otros. Y esto lo digo basado en las grandes necesidades que podemos ver en los colaboradores. Hay mucha confusión, mucha incertidumbre, miedo, temores, inseguridad, vulnerabilidad. Entonces, ahí es donde el líder, pues con este tema del mentoring y poder ir acompañando, poder ir, como quien dice, sembrando confianza que se necesita tanto en estos momentos, tanta seguridad, pudiese ir, como quien dice, trabajando con su gente, generando mayor seguridad, generando un ambiente de confianza, generando un ambiente de compromiso, con quizás visión más clara de a dónde estamos y a dónde podemos llegar. Y eso a su vez hace que el mismo líder se empodere más de su rol y pueda dejar huellas en la vida de cada una de las personas que tanto se necesitan, entendiendo y partiendo del hecho que los líderes también son personas. Gracias, Mariela, nuevamente por tu aportación, y pasamos a Emeterio. Emeterio, tu turno. ¿Qué herramientas nos propones? Pues mira, yo también coincido y como hace rato lo dije, lo voy a decir igual, pero con otras palabras. Creo que el liderazgo transformacional, ¿no? Me gusta mucho este concepto porque es un estilo de liderazgo distinto, ¿no? Que empodera a los colaboradores, ¿no? O sea, los anima, los inspira, los motiva a innovar y a crear cambios que ayudan a transformar la organización, ¿no? No solamente es el líder que fija la pauta o el camino y genera una especie como de esquema de obediencia o de autoritarismo, ¿no? Sino es el líder
que se remanga la camisa, que se pone al nivel de los colaboradores, que pone el ejemplo, pero más allá de ello, que los motiva a que los colaboradores también encuentren soluciones nuevas para problemas viejos, ¿no? Y transformen su entorno y encuentren soluciones en un entorno adverso, como el que vivimos todos los días en cualquier parte, en cualquier organización. A mí me parece que las organizaciones, si lograsen ubicar ese estilo de liderazgo al interior de la organización y fortalecerlo, fomentarlo, cultivarlo, incluso tendrían una muy buena herramienta para ir avanzando y para ir generando un mejor entorno que les permita superar las adversidades que estamos teniendo. Evidentemente es un momento donde toca sembrar más que nunca y sembrar en terreno certero, porque la premura por conseguir resultados rápidos y perdurables en el tiempo se impone. Alexandra, tu turno. Bueno, hemos visto en España, y supongo que en los otros países como los vuestros, México y Panamá, hemos visto que yo voy a hacer una aportación que no ha salido, pero que me parece que es interesante y que la hemos visto en nuestros emprendedores en España y en los empresarios. O sea, ha habido, evidentemente, las empresas han tenido que digitalizarse sí o sí, si no están muertas. De hecho, las empresas que antes de la pandemia ya habían empezado a sus procesos la digitalización, lo han soportado mucho mejor, han pasado por la pandemia sin tantas premuras, pero han llegado, así han salido la pospandemia, entre comillas, de una forma mucho más segura. Evidentemente, las empresas que no se han digitalizado, pues muchas han cerrado y no han podido subsistir. Pero es que aquí hay un tema que nosotros hemos visto desde España, y es que, claro, las empresas, que muchas de ellas, el tema de la digitalización no lo tenían nada claro, a nosotros nos han venido y nos han dicho, oye, tengo que cambiar, pero no sé por dónde empezar. Entonces, la práctica que muchas de las empresas están haciendo es comprar o fusionarse startups de jóvenes, que eso sí que están en digital, y modificar o avanzar en la empresa estos startups incorporándolos. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma la modificación es mucho más rápida porque esta gente ya están preparados para la nueva tecnología y el empresario o la empresa les es mucho más fácil implementar esta startup y empezar a trabajar de una forma mucho más rápida. Esta sí que es una herramienta que hemos visto que a través de las nuevas tecnologías, las nuevas generaciones de juventudes, de jóvenes, han implementado, porque todos, la mayoría, yo os diría que el 80% de los nuevos proyectos que se están haciendo son a nivel de digital, a nivel tecnológico. Con lo cual, ahí sí que se está reforzando la empresa con todas estas. Están bebiendo de estas startups de alguna manera para poder ir implementándolo dentro de sus procesos. Después hay varias técnicas. Yo, aparte de esta, yo diría, y ahora voy a una técnica que yo llamo que es la técnica del pomodoro, que se ha utilizado en muchas empresas, que es la técnica esto se han implementado en varias empresas en época de pandemia, ¿eh? Oye, 30 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso. Esto lo que hace, claro, estamos en una época de incertidumbre a nivel de enfermedad mental, porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Entonces, claro, el hecho de esta técnica que se ha utilizado en varias empresas hace de que la concentración sea mayor y el tema del descanso pues también lo vaya acompañando. Los sprint definitivos, esta es otra técnica, otra herramienta que hay en las empresas, y lo que hacen es que potencian de alguna manera trabajos que ya están casi hechos. De alguna manera, salvar los cuellos de botella de las empresas, que esto se hacía referencia en el libro de la Meta. Yo diría, y luego, por último, el Kanban, que es una herramienta de organización que es muy potente y lo que hace es que establece un orden dentro de los equipos. Oye, el inicio, la línea a seguir y el final con un cierto éxito. O sea, a partir de aquí, yo pienso que tenemos que ir implementando muchas más herramientas, pero bueno, pero creo que vamos por el buen camino y es la forma de seguir ir subiendo a las empresas y tener el éxito apetecido. Gracias. Pues gracias a los tres por vuestra aportación al foro, y a todos ustedes les diré que les dejo una frase para reflexionar, una frase de la científica Marie Curie que dice: dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender. Repito,
la dejo para su reflexión. Aprender a entender la situación con los antídotos que nos han dado nuestros brillantes contertulios de hoy. Espero que esta mesa de expertos de hoy les haya servido para iluminar sus próximos pasos y que haya contribuido a su aprendizaje para poder navegar con éxito en las aguas revueltas que tenemos en este momento. Desde el Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional, saludos a todos y hasta luego.